Hoy es un día francamente muy emocionante para nosotros. Es un privilegio contar con Fernando Mayorga, uno de los intelectuales bolivianos más importantes y seguramente uno de los sociólogos políticos más sugerentes y más interesantes que tenemos. Además, un amigo. Es realmente muy emocionante para nosotros contar con él y voy a presentarlo rápidamente a él y a su exposición para escucharlo y entrar directamente en materia. Fernando Mayorga es sociólogo por la Universidad Autónoma de México, por la UNAM, y doctor en ciencia política por la AXO, también de México. Además, catedrático de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba y director del Centro de Estudios Superiores Universitarios, CESU, en la misma universidad. Entre su amplia y apasionante obra, voy a mencionar solamente algunos libros: Giros políticos y desafíos democráticos en América Latina, enfoques de casos nacionales y perspectivas de análisis, de 2020, Dato y contingencia, estilo de gobierno de Evo Morales, el 2019, Dilemas, ensayos sobre democracia intercultural y Estado plurinacional, del 2011, Neopopulismo y democracia, compadres y padrinos en la política boliviana, del 2002. Menciono solamente algunos porque, como digo, su obra es muy amplia y además aprovecho para mostrarles este hermoso volumen, una de las últimas cosas que salieron, que es un libro muy lindo, editado con maestría por Alfredo Ballestad, que es una necesaria de muchos de los artículos y ensayos de Fernando, ¿sí? Fernando va a compartir con nosotros de alrededor de 30 minutos y después vamos a tener un par de rondas de preguntas. Las personas que quieran preguntar, por favor, pueden poner sus preguntas ya sea en el chat desde Google Meet o en el Facebook. Yo las voy a leer después. Gracias de verdad, felices de tenerte aquí, te doy la palabra. Gracias, querido Mario. Saludos cordiales a todos, todas, todos. Es una invitación peculiar porque muy rara vez uno se pone a reflexionar sobre su proceso de creación intelectual, menos a transmitir, ¿no?, esa experiencia. Espero que sea útil, pero voy a partir de un título que puse a un tweet esta mañana, donde compartí el afiche de este evento y puse para personas que sufren paranoia crítica, entre paréntesis, como yo. Paranoia crítica no es una enfermedad ni mucho menos, es una especie de manía. Aprendí ese término cuando leí las notas autobiográficas de Salvador Dalí, la que intenta explicar su método de creación artística, que entonces saben ustedes se traduce en esa estupenda creación surrealista. Y esto de hacer asociaciones arbitrarias de elementos aparentemente inconexos que terminan en una obra, pues eso él llama método paranoico crítico. Y cuando leí eso de Salvador Dalí dije, ahora entiendo, ¿no?, qué es lo que me pasa. Porque si yo tengo una manera de encarar la investigación es precisamente la ausencia de método, o tal vez es un método paranoico crítico. Y voy a explicar por qué. Aunque en el transcurso de los años he logrado desarrollar una especie de caja de herramientas para el análisis político que sí me sirve mucho y me permite ordenar las cosas. Si no da tiempo les puedo hablar de eso después. Pero lo que voy a hacer ahora es contar mi primera experiencia de investigación, es decir, mi tesis de licenciatura. Porque estoy privilegiando en la audiencia a quienes son estudiantes y se van a enfrentar al desafío de hacer su primer trabajo de investigación. Yo he hecho la tesis de la licenciatura y he hecho la tesis en el doctorado, con diferencia de 30 años, más o menos 20 años.
y obviamente no se parece en nada la una a la otra porque son diversas etapas. La tesis de licenciatura y la tesis del doctorado estuvieron de por medio la escritura de creo que 5 libros. Pues voy a contar esta experiencia investigativa. Resultó siendo algo así como un encuentro fortuito, azaroso y casual. Y que además era resultado de mi proceso formativo. Marcado, insisto, por no sé si el desorden o en todo caso por la escasísima cualificación. Yo fui a México con una beca para estudiar psicología. Y tenía una beca de los salesianos y un trabajo en un reformatorio. Fui a la Universidad Salesiana, hablé con el rector, que era un sacerdote. Duró la reunión 10 minutos, salí de ahí con la absoluta certeza de que no iba a estudiar psicología y menos en una universidad católica. Y me fui a la UNAM y a dar examen para estudiar sociología, sobre la cual yo tenía obviamente muchísimo interés desde que leí, por ejemplo, la biografía de Camilo Torres, un cura guerrillero de Colombia. Y porque leía cuestiones ligadas a la sociología. Antes de irme a México yo había tenido grupos de discusión, ya teníamos unas primeras inversiones en el marxismo, así que espectaculares, que se yo, leer Karel Kosik, La dialéctica de lo concreto, era una aventura, ¿no? Creo que hasta ahora sigo haciendo ese libro y tú termino de entenderlo. Entonces fui a México por esa razón, entré a la UNAM y debido a mi situación laboral, yo era profesor en un reformatorio, daba clases de geografía, de lenguaje, de química. No seguir la carrera de manera convencional, es decir, esa que se define mediante áreas de conocimiento y uno busca su vocación, ya sea la sociología rural, la sociología urbana, sociología de la cultura o cualquier otro tópico. Yo no tenía tiempo para seguir un camino de esa naturaleza, entonces llevaba materias de manera aleatoria. Después del tronco común, pues llevaba materias en función de qué, de los títulos de las materias, de los profesores que dictaban, a quienes conocía procesos periodísticas, y por lo tanto mi formación fue ecléctica. Entonces, un semestre llevaba Clausewitz, Foucault, y Gramsci, y cine. Y no estuve marcado en una de las áreas de la sociología. Y así estaba avanzando y sin tener idea, porque no era el momento para pensarlo, sobre qué iba a hacer mi investigación, sabiendo que la investigación que uno hace, la tesis que uno hace, le marca pues después inclusive la trayectoria profesional y el ejercicio laboral. Cuando estaba en sexto semestre, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, es una institución extraordinaria, había conferencias, mesas redondas así de lujo. Y un día entré a una conferencia donde en la mesa estaban sentados Ernesto Laclau, Emilio de Hípola, José Nun, tres argentinos, primeros muy conocidos por todos, y Carlos Pereira, un mexicano. Y hablaron sobre discurso, ideología y populismo. Esa noche, después de escuchar esas intervenciones en esa mesa redonda, dije, voy a hacer mi tesis sobre discurso, sobre ideología. Y ahí empecé a leer libros sobre el tema, todo de manera ecléctica. Leí en paralelo a Althusser y Foucault, digamos, y los se conversaban entonces. Y empecé a revisar o a recordar lecturas sobre historia de Bolivia.
y por esa vía a buscar tema. Antes de ir a Bolivia en estos grupos de lectura sobre literatura marxista, también en ese grupo compartíamos mucho lectura de autores nacionales, en una onda, diríamos, del nacionalismo revolucionario. Carlos Montenegro, Sergio Vargas Paz, las novelas de Checo Céspedes y toda esa cultura en torno al nacionalismo revolucionario. Y la obra de Montenegro, Nacionalismo y Coloniaje, siempre había sido para mí una obra así excepcional, que me cautivó por el estilo, no solamente por las ideas que estaban ahí presentes, sino por la forma en que Montenegro las crea, ¿no? Su escritura. Entonces, autor bastante, diríamos, de toda esa cultura, estamos hablando de fines de los 70, que era cuando estaba en esos temas, ¿no? Y hacer sobre el discurso de de la época previa al 52, es decir, cómo se construye. En ese momento no usaba la noción de discurso, usaba la noción de sujeto revolucionario interpelado por la ideología nacionalista. Althusser de por medio, sin duda alguna. Y me puse a revisar materiales. Y por lo tanto es una investigación que está basada simplemente en eso, en los libros. Hice algunos así ejercicios más como literalmente fue embajador del gobierno de Norberto Villarreal en México y por tanto fui a sondear qué había hecho en México y encontré, oh sorpresa, que escribía en un semanario titulado Tiempo, donde salían en orden alfabético los casos nacionales y era muy interesante empezar por Argentina y leer artículos donde a Juan Domingo Perón lo calificaban de profascista o antisemita. Y cuando llegaba a Bolivia, siguiente país en cuestión, quien escribía a Carlos Montenegro, y era peronismo a la Bolivia. Entonces fue muy interesante descubrir eso. Mi trabajo era, pues el trabajo para hacer reconstitución de un discurso, encontrar el orden en un discurso, el sujeto que interpela, a partir de 3 elementos básicamente: cómo interpreta el pasado, cómo caracteriza el presente y cómo proyecta el futuro. O sea, casi elemental. Entonces era una lectura de la obra Nacionalismo y Coloniaje de Carlos Montenegro como principal fuente, acompañada del manifiesto a los electores de Alipaina de Walter Guevara Arce, obviamente muchos textos de Augusto Céspedes, el compadre de Carlos Montenegro, y por suerte, años antes, Mariano Bautista Gumuz había publicado una compilación de pequeños escritos de Carlos Montenegro titulado Montenegro Desconocido. Pero no estaba, o sea, Montenegro era parte de los materiales, la obra de Montenegro era parte del material de la indagación que implicó hacer una caracterización del proceso histórico para situar ahí el discurso de nacionalismo revolucionario en esta lógica de cómo interpreta el pasado, caracteriza el presente y cómo plantea un sentido de futuro. Y todo así de manera, pues, creo que especulativa. Recuerdo que cuando acabé la tesis y luego ser publicada el año 85, tuve que poner muchos pies de página para sustentar con
pruebas con datos, las oficinas estaban en la tesis, ¿no? Entonces pues se podía, digamos, en el tribunal ser complacido algunos pruebas con un detalle. Entonces, el trabajo era ese, revisión bibliográfica, de elaboración, ofrecer criterios para poder analizar el discurso descompuesto. Y el elemento básico en torno al discurso del nacionalismo revolucionario fue a partir de la teoría de la ideología de Luis Althusser, pues esta idea de sujeto, ¿no? De su idea de la ideología interpela al sujeto, su ideología política interpela un sujeto para la revolución, ¿no? Y se fue el punto de partida, pero combinado, insisto, con otros autores, entre ellos Foucault, que piensa en términos de la materialidad del discurso y además vincula el discurso obviamente a relaciones de poder, y eso creo que enriquece un poco esa perspectiva althusseriana, ¿no? Que estaba de moda. Recuerdo que había terminado de escribir mi tesis en esas épocas, estaba en 1983, papel carbónico para tener una copia. Había terminado de escribir la tesis para presentarla a la carrera y recuerdo que estaba durmiendo una noche de profundo sueño, desperté a las 3 de la mañana y dije, con una duda enorme, que era en algún lugar he puesto ideología en vez de discurso, que era uno de mis grandes desafíos, ¿no? O sea, cómo utilizar la categoría de manera precisa, en qué datos corresponde la noción de discurso y en qué datos corresponde la categoría de ideología. Desperté con esa angustia y me puse a leer la posible fin y no encontré aparente falencia y dije, bueno, ya estoy terminada la tesis. 2 días después tuve un encuentro con René Sabato. Estaba viviendo en un cuarto, en un departamento de quien después sería mi compadre, Chichizo López, Eduardo López, el gran cineasta. Y ahí me había refugiado en un cuarto de su departamento para terminar precisamente mi tesis y poder tener así fácilmente estas sesiones de obsesión, ¿no? Entonces presenté mi tesis, que tenía 5 tribunales, uno de ellos boliviano, 2 bolivianos conocidos, Cayetano Llobet y Mario Guzmán Galarza. Una profesora mexicana, otro profesor mexicano muy bueno, y el famoso Agustín Cueva, uno de los sociólogos de la teoría de la dependencia, ¿no? Que era investigador en la UNAM, y que no me daba su informe. Recibí los 4 informes de tesis, todos dijeron que estaba estupenda, ¿no? Con casi ninguna recomendación. Y Agustín Cueva no entregaba el informe y estábamos ya en noviembre y yo tenía que regresar a Bolivia en febrero por X razones. Se había acabado ya mi trabajo, vivía con mi indemnización, digamos que estaba en una situación un poco complicada por decisión propia. Y Agustín Cueva no mandaba su informe, entonces un día le llamé por teléfono y le dije, ¿cuándo me puede entregar su informe? Y me dijo, llámeme en una semana. Le llamé a la semana siguiente y me dijo que le vuelva a llamar. Entonces yo le dije, mire, no estoy exagerando, pero no tengo ni siquiera para monedas telefónicas, así que dígame un día y una hora y yo recojo mi informe. Pero no me voy a volver a hablar. Y me dijo, ¿quién es tu tutor? Le digo, Pío García, que era un profesor chileno excepcional, yo le aprendí muchísimas cosas de las que estoy hablando. Y me dijo, qué raro que haya dado curso a esta tesis. Y le dije, ¿eso es todo? Le digo, puedo ir por el informe. Sí, claro, cuando ven.
mañana a las 3 de la tarde. Entonces, pero eso me dijo por teléfono brutalmente, ¿no? O sea, como un tutor tan bueno como Pío García va a dar curso a semejante tesis. Entonces busqué a mi gran amigo pintor Mauricio Bairo y me acuerdo que nos metimos debajo de su cama a pensar qué hacer. Y fui a visitarlo, hicimos un plan obviamente. Fui a visitar a Agustín Cueva y lo esperé en el pasillo frente a su oficina, no llegaba para variar. Y en esa época fumaba cigarrillo negro, el médico se llamaba Delicado, la marca era Delicado, le decíamos Delincuentes, tenía un sabor parecido a la historia. Entonces me senté ahí en el pasillo, en el suelo, porque no había asientos, y llegó Cueva, entré a la oficina y prendí mi cigarro, pues dije, ¿puedo fumar? Le dije, prendí mi cigarro y me gustaba las... ¿no? Era toda una estrategia discursiva. Y le digo, bueno, debe estar las razones por las cuales cree que mi tesis no sirve. Y me dice, el capítulo 3 es muy corto. Y le digo, sí, pero el capítulo 3, que es el sujeto revolucionario que tiene que ver con la tesis, dice exactamente lo que corresponde. Y si quiere puedo aumentar información, pero no cambia nada. Quiero saber si la interpretación es la correcta. Y me dijo, bueno, sí, está bien pensado, pero se podría ampliar. Y le dije, porque yo sabía que era del Partido Comunista, ¿no? Y en la tesis hablaba mal del PIR, del Partido de Izquierda Revolucionaria, que había participado en el programamiento de Roberto Villarruel, ¿no? Y que fue fuertemente criticado y atacado por Montenegro y Céspedes y demás. Entonces le dije, ¿usted quiere que aumente material sobre el PIR, que es el antecedente del Partido Comunista? Le dije, ¿no? Y creo que se dio cuenta. Entonces me dijo, bueno, está bien, voy a darte la carta de aprobación. De acuerdo, le dije, gracias, le voy a esperar en la puerta para que me dé la carta, para que yo quiero ver que entregue la carta, porque le digo que no tengo que ir a venir. Y me senté afuera, en el pasillo, frente a su puerta, que salió. Tío, porque el día de la citación de la... Esto sirve a los estudiantes, ¿sabes? Pues estoy pintando. Entonces, como se estableció el Día de la Defensa para el 13 de diciembre, entonces yo fui a las carreras y les dije, yo voy a llevar personalmente las citaciones y las tesis a los profesores. Y había incluido yo en mi tesis una página de un epígrafe que era un poema de Octavio Paz, que es Las Palabras, que termina diciendo, cállense putas, cierren todas esas malditas palabras, ¿no? Pues estaba enojado con esto. Entonces fui a su departamento y él llegó y él estaba casado con una lingüista francesa, yo conocía la novela, porque yo ya tengo el discurso, ¿no? Entonces, llegué, me recibió ella y le dije, bueno, vengo a entregar la tesis a Agustín, al profesor Agustín Cueva. Pasa, me dijo, y me dice, ¿tú de dónde eres? De Bolivia. Y empezamos a hablar del discurso y todo, ¿no? Llega Agustín Cueva y ella me dice, está aquí este estudiante boliviano, estuvo en la conversación, está teniendo su tesis para la defensa. Y yo abro la tesis en la página donde está el poema de Octavio Paz, le digo, esta es la citación para la tesis de tesis. Y él me dice, qué bien, qué bueno, lamentablemente no estoy seguro si ese día voy a estar en la Ciudad de México. Y digo, bueno, me espero de todas maneras si es que tiene tiempo. Y me fui, había ido, era época de lluvia, fui con un rencor además. Se me toda una estrategia. ¿Para qué? Para modificar esa relación desigual que hay entre el profesor y el estudiante. O sea, yo sabía que tenía razón, pero no quería alimentar sus cuestionamientos, no, y se refugiaba simplemente en esa simetría del poder.
Como no podía yo ganarle porque no había chance para un intercambio argumentativo, pues hice todo esto que le estoy contando, para establecer simplemente equidad, por lo menos en el intercambio. Y yo estaba segurísimo, dije, además de ser nuevo que Chavalmino, dije que va a la defensa y pues clarito será. Y además creo que le dije, finalmente en la defensa yo les defino qué pasa con la tesis. Agustín Correa no fue a la defensa de tesis. Estuvo muy divertida la defensa porque era en un salón y al lado ese día, a esa hora, había la entrega de los premios del campeonato de fundito de la facultad. Entonces, cuando me hacía una pregunta, ella empezó a responder, al lado se escuchaba chiquitibum a la bimboba, chiquitibum a la bimboba, entonces nadie entendía mis respuestas, tenía que repetir. Fue muy divertido. Me dieron excelencia, esas cosas raras. Y cuando llegué a Bolivia con la tesis, con el título, le di a que leyera el trabajo Cachín Antesana, de quien era amigo por mi padre. Él había publicado, esa misma época publicó su famosísimo trabajo Sistema y Procesos Ideológicos en Bolivia, pero que es sobre el discurso del nacionalismo revolucionario después del 52, ¿no? El mío es de antes del 52, porque habla sobre el sujeto de la revolución del 52. Entonces leyó mi tesis y me gustó, escribió el prólogo y él es el que le puso el título definitivo a ese título bien sociológico, que era el sujeto revolucionario en la ideología nacionalista boliviana 1934-1952. Él dijo el discurso del nacionalismo revolucionario. Y el libro que les mostró Mario, les has mostrado un libro morado hace un ratito, Mario, y ese libro compila esa tesis, por eso es el título, está mi tesis de licenciatura y varios escritos sobre el tema que he hecho hasta el año 2023 que transitan del nacionalismo revolucionario al Estado plurinacional, donde mantengo la idea de que el MAS es una continuación del ciclo, el proceso de cambio es una continuación, como corresponde con cambios de la Revolución Nacional, ¿no? Y de la idea de nación planteada por Ortega pasamos a esta idea de lo plurinacional que enriquece pero no niega el nacionalismo revolucionario, pese a que en el preámbulo de la Constitución política hay un error premeditado que es así, a mi juicio interno, ¿verdad? Y es que el recuento que se hace en el preámbulo de la Constitución política del Estado plurinacional no se menciona la Revolución del 52. Sin embargo, no se entiende el proceso de cambio del Estado plurinacional ni el proyecto político del movimiento socialismo sin la nacionalización de hidrocarburos, que recupera precisamente los códigos del nacionalismo revolucionario. Y en ese sentido, ese trabajo, sobre que les he contado más anécdotas que contenido, sigue presente en mi reflexión. Sigo pensando bajo esos criterios, simplemente que los he ido enriqueciendo con más lecturas y también con una comprensión más pertinente sobre la realidad boliviana, ¿sí? Y en ese sentido hay continuidad, digamos, en mi formación intelectual, pero como siempre hay continuidad, pero hay transformación, porque eso exige, ¿no?, la realidad que te interpela todo el rato para que tú te plantees buenas preguntas y busques respuestas que sean relativamente pertinentes. Sigo yo con ese tema sin duda alguna. Es más, ya cerca de la jubilación o del postdoctorado o lo que vaya a hacer, el último, si tengo una tarea pendiente en mi trayectoria intelectual, pues escribir un libro sobre quién, sobre Carlos Montenegro,
Él tuvo 2 estadías en Argentina, en Buenos Aires, en los años 30 y del 46 al 52, donde tuvo una presencia muy importante en los círculos intelectuales y políticos. Y obviamente me interesa destacar ese rol de Montenegro en ese mundo, también por un afán nacionalista de demostrar la importancia de un boliviano en ese mundo porteño, que admiro muchísimo, de la intelectual argentina en literatura y en política y en participación intelectual. Entonces, que un cochabambino boliviano haya tenido esa importancia es algo que creo que merece ser recuperado y al mismo tiempo puesto en conocimiento público. Pero además así 40 años después sigo pensando, ¿no?, en aquellos ídolos que tenía cuando era joven. Ya después hacer mi tesis de doctorado fue fácil. ¿Por qué? Porque ya había hecho investigaciones y uno va acumulando investigaciones y va teniendo experiencia, entonces encontrar un tema del literal objeto de estudio, eso es más sencillo, ¿no? Y porque el desafío final es ese, o el inicial es ese, la famosa delimitación de objeto de estudio, que es delimitar temporalmente, espacialmente, y lo que a mí me parece más desafiante es una suerte de limitación conceptual, es decir, qué aparato teórico voy a utilizar, y ahí termino con lo que he empezado, no tengo ningún problema porque soy ecléctico y puedo combinar cualquier autor, como que para hablar de estilo político del neopopulismo utilicé un rato Derrida, y para hablar de estilo político de Morales ya no utilicé Derrida, creo que utilicé a Fernando Mayor. Eso es. Muchas gracias, querido Fernando. Ha sido una conversación apasionante. Ya suelo decir de Almaraz que Almaraz, a partir de anécdotas, construye sistemas. Y creo que un poco has pasado lo mismo en este caso, porque estas anécdotas nos muestran aspectos centrales para mí que tienen que ver con la imaginación sociológica, con la pasión, con el objeto de estudio, con las convicciones y también incluso con las estructuras de poder asimétricas que hay en la academia. Y creo que muchas veces nuestros estudiantes, uno de los mayores retos que enfrentan es justamente, por usar una palabra fea, desarrollar autoestima y convicción en torno a lo que están haciendo. Hay un detalle que me he olvidado. Por favor. Que tal vez sea útil, ¿ya? Estoy hablando de época que no había computadoras, se empezaron a utilizar, y yo nunca he aprendido a hacer fichas, había un profesor boliviano extraordinario, Oscar Tadorga, que publicó un libro Cómo hacer una tesis, que es sensacional, ¿no? Yo uso para los estudiantes eso, donde en un capítulo te decía cómo fabricar tus fichas y el fichero y te daba las medidas en centímetros, ¿no? Un tipo absolutamente sistemático, y yo les recomiendo ese libro, pero nunca lo he usado, ¿no? Pero si nunca no tengo fichas, todavía no tengo fichas de nada, entonces lo que hago es anotar en papelitos. Y esa época con mayor razón, porque andaba en colectivo en México, en Trufi, y lleno de gente, y en mis clases o al leer, escuchaba algo, leía algo y me anotaba en un papelito, y después iba juntando los papelitos y decía, en un papelito estaba la definición de tal cosa, y muchas veces mis investigaciones han dependido de que se encuentran mis papelitos, ¿no? Porque a veces es una gran idea, mucho un papelito y después te olvidas, ¿no? Entonces hay también eso de, no es intuitivo, tiene algo de intuitivo, no está hablando de así, acuacamente de creatividad, es una acumulación. Es una acumulación que llega un momento en que entra en una fase de síntesis y de construcción
de conocimiento mediante una categoría, una afirmación, la relación entre un dato y un término, y es así, ¿no? Entonces, otra vez al eclecticismo, orden, que pensás, se no estoy exagerando ya, no es una pose ni por si acaso, porque me enojo conmigo mismo. Ahorita vamos escribiendo un ensayo sobre la derecha en Bolivia, ¿no? Mañana he sufrido porque había encontrado unos datos antes sobre las conexiones de ultraderechistas bolivianos con Vox y con, ¿no? Y con la conferencia conservadora mundial y no sé qué, y no sé dónde diablos he anotado, escrito, no tengo la menor idea. Y otro asunto más, para terminar de confundir, ¿no? Y no estoy haciendo hablar de mi método paranoico crítico, ¿no? Siempre estoy contando cómo es mi trabajo. ¿No? Yo, para empezar un ensayo, por ejemplo, agarro, escribo, pienso un rato sobre qué va a versar y me prendo la máquina y la pantalla y empiezo a escribir. O sea, a medida que voy escribiendo voy aclarando. No escribo, no puedo. No es que pienso antes y hago un esquema. Después de escribir, a veces un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, actualmente encuentro, es decir, lo que será el párrafo introductorio que me va a guiar los temas. Y es así como salgo. Y con algunos ensayos, digo, estoy relativamente contento. Y con algunos libros también. Bueno, y hay varias preguntas, pero yo quería hacerte una antes. Sí, perdón, te voy a pedir un favor, me vas a ir contando porque es imposible que yo esté hablando y pueda al mismo tiempo leer el chat. No, yo me encargo, tú tranquilo. Claro, sí. A mí me pasa lo mismo, pero había una cosa que me interesa mucho porque, por un lado, como tú bien dices, casi una forma estructural en tu caso, y era interesantísima la cita a Dalí de la paranoia crítica, ¿no? Y esta, digamos, esa forma de vincular cosas que realmente no son necesariamente azarosas o creativas, solamente creativas en el sentido básico del término, sino que es una forma de pensar, me parece muy, muy, muy compleja, pero al mismo tiempo, además de esas características, que creo que hay una continuidad hasta lo que nos contabas ahora, desde otro punto de vista también hay esto que tú llamas una acumulación, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en un libro que a mí me impresionó mucho de los últimos, que es este de Contingencia, estilo de gobierno de Evo Morales, porque ese libro es muy, muy especial en el sentido de que, a pesar de que siempre hay ese espíritu libre, digamos, en tu forma de investigar, hay mucho rigor en ese libro desde muchos puntos de vista. Es decir, pienso por un lado en toda la base empírica, cualitativa, que son entrevistas fascinantes, y el trabajo con datos empíricos, que además en ese caso se muestra que es muy interesante. Además hay como una manera de contar las formas de establecer confianza y el contexto, ¿no? Me hace recuerdo un poco Martuchelli, contaba lo mismo de las entrevistas que él emprendía, pero al mismo tiempo hay una reflexión teórica muy iconoclasta, muy profunda, porque claro, lo que tú dices, es decir, para pensar en los mismos casos, en los conceptos de mandato y contingencia. Y hay una tercera cosa en ese libro, que son una definición muy precisa de los ejes temáticos. Entonces, yo quería preguntarte un poco cómo, más allá de, yo diría, de paranoia crítica que te constituye, también paralelamente a eso hay una acumulación en torno, y además yo diría, no solamente en una sociedad tan particular como la boliviana, sino en un momento de demasiada estridencia, donde lo que en realidad se vende como análisis político no es más muchas veces que deber ser, o que ideología, o que incluso mala conciencia, digamos. Entonces, no sé si, yo sé que es una pregunta muy grande, pero antes de entrar a las siguientes... No, excelente. No sé si un balance un poco de esas herramientas teóricas que ha sido desarrollando en el tiempo, ¿no? No, esta es la diferencia entre la tesis de licenciatura, que es mi primera experiencia. Por eso, en la primera experiencia predomina la perplejidad, ¿no? Y la búsqueda. En cambio, ahora ya no, porque ya tengo 30 años de experiencia, aprendí algo en el camino. Pero siempre a partir de otra vez, y esto tú dijiste imaginación sociológica hace un rato.
Y supongo que tiene que ver con eso. Uno aprende a veces de cosas muy simples. Hice yo unas entrevistas en 96 a dirigentes campesinos. Estaba intentando en esa época estudiar sobre milicias sindicales campesinas. Un proyecto que yo trunco. Pero entrevisté a un dirigente excepcional de Ayopaya, un par de horas, y cuando estábamos saliendo, yo me estaba despidiendo de él, me dijo: gracias, me dice. Y la próxima vez que vengas y conversemos, te voy a contar la verdad. ¿no? Entonces, ese día descubrí que cuidado con lo que te dicen, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, y como digo, ¿quién puede decirme, si vuelvo y me cuenta otra versión, quién me puede decir cuál es la verdadera? Solo él. Y por lo tanto quedó atrapado por el informante. Esa fue una gran experiencia para simplemente dudar del asunto. Ahí lo único que queda es la confianza que estableces en el vínculo y saber también de lo que te cuenta, poder descifrar las cosas, ¿no? Otra experiencia más divertida para hacer mi libro sobre Max Fernández, ¿no? Que es el libro que más me gusta por el título, ¿no? Es un libro título que fue solo, el cachín ahí no se ha metido. Se titula La política del silencio. Decía, ¿cómo puedo hablar de Max Fernández, que era discursivamente nulo? No discursivo. Era lo contrario a Paloma, que era histriónico y maestro de la palabra. Max Fernández era la política del silencio, pero era muy exitosa. ¿Cómo decidí hacer su investigación? Porque yo era director de la carrera de Sociología, iba a hacer entrevistas o debates con candidatos a alcalde en Cochabamba. Y apareció la UCS y su alcalde era el señor Galindo. Como no hay limitaciones a todos los candidatos a la alcaldía, y un día antes recibo una cara de la Cervecería Nacional que decía: señor Fernando Mayor, director de la carrera de Sociología, agradezco la invitación al debate sobre las elecciones municipales. Lamentablemente no podré asistir porque tengo que ir a La Paz al lanzamiento, a la presentación del último producto de la Cervecería Boliviana Nacional. Firma, no me acuerdo, Mario Galindo, creo que es el tío de Mario Galindo, y no firmaba candidato a alcalde, firmaba gerente regional CDN. Pero yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, el gato que ladra, diría Calderón con San Ginés. Dije, tengo que investigar esto. No, está muy divertido. Y fue muy divertido la investigación. Lamentablemente no pude hablar con más Fernández por X razones. Volviendo a lo que me decías, herramientas para el político, eso sí creo que es una creación propia. Acabo haciendo cursos, diplomados, siempre hago eso, invito a mucha gente, he hecho con muchos jóvenes profesionales, digo, a ver qué herramientas tendrías tú para más políticos de tu disciplina, en todo, viene uno con literatura, viene otro con cine, pero yo me he inventado, fruto de mi experiencia en el trabajo, estas herramientas, y que un día me salieron porque dije, a ver, me pidieron la Fundación UNIR con doña Ana María de Campero, me dijo, estamos haciendo una publicación sobre conflictos, el gran tema de hoy. Entonces, yo, igual que tú, estoy harto de las visiones normativas, estoy a la coronilla del uso indiscriminado que se hace en este país, en todas partes de la palabra institucionalidad, ¿no? Es una muletilla. O la otra, corporativismo, ninguna de las dos sirve para entender Bolivia. Entonces dije, voy a pensar de otra manera, voy a pensar, decir, qué es el conflicto, cómo evitar el conflicto, cómo gestionar el conflicto, cómo se analiza. Y cómo hago yo así de manera automática, y voy a tratar de traducirlo en unas herramientas. Si no creo herramientas, no sé por qué, porque soy inútil además en términos normales. Y agarré y dije, y utilizo 5 categorías para hacer herramientas, ¿no? Que es agentes, reglas, recursos de poder, escenarios y estrategias discursivas. Y cada una de esas agentes, reglas, cada uno la
me abre todo un marco de discusión. Hablo de agente y utilizo Gibbons con agente, o Turén con actor, o Bourdieu con sujeto, ¿no? O entro a reglas, y es reglas formales e informales, y también Gibbons, Joan Prats, el catalán extraordinario que tuvimos aquí en Bolivia. Y si quiero meto Bourdieu de hablar de escenarios críticos, hechos formales, introducción, recursos de poder, entonces que Foucault, y así es absolutamente arbitrario. Y estas teorías discursivas, obviamente, si se me ocurre, yo utilizo mucho, por ejemplo, qué sé yo, para hablar de discurso mezclo Ideas y creencias de Ortega y Gasset, que es un texto extraordinario, punto de partida de las cosas, conecto con Althusser y con Roland Barthes y sus mitologías. Entonces, con esas 5 categorías, ¿no? yo soy capaz de agarrar ahorita en la crisis interna en el MAS. Y listo. De por sí, después del mandato y contingencias del gobierno de Evo Morales, son que tiene que ver con los 3 gobiernos, ¿no?, de Evo Morales, utilizan las herramientas, y en términos de limitación temporal, lo que generalmente yo apunto es a analizar coyunturas críticas. Coyuntura crítica es un momento decisivo que implica, Calderón diría, un punto de inflexión en el proceso histórico, el proceso político. Entonces yo analizo coyunturas críticas donde el MAS gana o pierde. Analicé nacionalización, asamblea constituyente como victorias, analicé el TIBNIS, Código Penal, y gasolinazo. El gasolinazo y el 21, el referéndum del 2016 como derrotas. Y en los 3 casos vi esta coyuntura crítica, qué agentes intervienen, con qué reglas, qué recursos de poder utilizan, en qué escenarios desarrollan sus conductas, y qué estrategias discursivas llevan a cabo. Listo. Lo mismo utilicé para hacer mi libro anterior, que se titula Resistir y Retornar, que me gusta muchísimo a mí, donde analizó lo que pasó con el MAS del día siguiente del golpe de Estado hasta su Congreso Orgánico de 2022, cambia el estatuto y donde empiezan los problemas. Y en los 2 libros están las entrevistas. Y sí fue otra enorme experiencia, porque he hecho muchas entrevistas muy extendidas, a Evo Morales, a García Linera y a varios exministros y dirigentes para el primer libro, y para el segundo, Enrique Rodríguez, de Salvatierra, de Soler. Y sí lograr establecer una conversación, ¿no?, donde el que te está contando, además, es alguien que interpreta los hechos, ¿no?, que alguien queriendo darte líneas, etc. Entonces un diálogo de otra naturaleza, ¿no? Hay que saber escuchar y ver. Tú dices, bueno, de lo que me cuenta, ¿qué me sirve como dato, como información? Y de lo que me cuenta, ¿qué me sirve como opinión? Que yo puedo distinguir entre lo que hizo esta persona, los hechos que cuentan, y puedo utilizar de manera separada la visión que tiene sobre los hechos y cómo esa visión le permite entender su comportamiento, pero ya con distancia. Entonces sí es un desafío bastante complicado, pero bueno, ahí está. Funciona. Yo me he notado varias cosas, y yo creo que hay muchos estudiantes que también se están inspirando con tus palabras. Un par de preguntas más para ir cerrando, querido Fernando. Mónica Navia pregunta sobre la relación entre el asesor de tesis y tú para la redacción de la tesis. Dice, Mónica Navia pregunta sobre la relación entre el asesor de tesis y tú para la redacción. Dice, pienso en las dinámicas un poco clásicas de los formatos de teoría, metodología, hallazgos, hablando de disciplinamiento académico, ¿no? Gracias, gran pregunta, y un saludo especial a Mónica Navia, talento editorial excepcional.
Totalmente. Siempre lo hemos dicho y siempre recuerdo que una vez hizo algo habíamos empezado a publicar de curso, la revista del CESO como Cachín, y Mónica se encargó de un número, si no me equivoco, un del CESO. Y quedamos así estupefactos con la calidad de su trabajo. Bueno, la relación con el tutor, otra historia. Voy a tener que contarles, tuve mucha suerte. ¿Cómo escogí a mi tutor de tesis? Este profesor chileno, Pío García, un socialista exiliado en México, ¿no? Que no tenía promoción geográfica. Después por parte, cuando yo ya era su tesista, él hice mi ¿qué se llama? Pasantía en una, revisando sus textos y editando sus textos para que los publicaran. Me acuerdo que también lo hicimos con Luis Tapia. Me acuerdo que nos sentábamos en mi cuartito, en su cuartito, y nos poníamos a leer, a revisar. A él le hacía calor porque estaba con su cabello largo y cada rato iba a ese mojaríos. Y un día yo llego a la clase un poquito tarde, ahí sentado en la clase escuchándole. Él relataba muy bien las cosas y contaba muchas anécdotas. Que de una manera absolutamente insospechada, otra vez, este lente derecho vuela literalmente así de su lente, su aro, un arco, y da vueltas y se cae y se destroza. Y yo quedo así paralizado y el profesor no dice nada, sigue la clase y los ejemplos que empieza a dar a partir de entonces tenían que ver con lente rota. Entonces, puede provocarse una situación de caos, como cuando ocurre cuando cae un cristal de manera así, todo el rato. Me quedé yo así alucinado con esa capacidad para, primero, decirle no le des importancia a esta cosa y además utilizar eso para la clase. Y decidí decirle a él, quiero que sea mi tutor de tesis. Y él lo que hacía era leer y darme comentarios, me dio algunas cosas muy importantes de redacción, pero era así, nada, como él no era una vaca sagrada, tampoco me ponía algo así como necesariamente afinidad respecto a lo que él profesaba como corriente teórica. Entonces tuve mucha libertad y por eso fue excepcional. En el doctorado fue más interesante porque mi tutor era Jean-François Proudhon, un francés de teoría política. Pero en realidad yo hice mi tesis con una profesora argentina que dirigía mi taller, era un grupo de 6 personas, se llama Nora Rabotnikov, y en el tribunal estaba Benjamín Arditi, que somos muy amigos ahora con él. No, con él sí tuve buenas discusiones en su casa, pero ya como que a partir de la tesis tendrán buenas discusiones, ¿no? Y para mí también fue una enorme alegría que él leyera y le gustara la tesis, porque vuelvo a otra anécdota que me había olvidado. En México, por casualidad, ¿no? Fui a una clase porque alguien que era mi pareja exacto de México, era estudiante de Benjamín Arditi, me dijo, hay un profesor capísimo, un chango, y daba cosas sobre canal del discurso. Y me acuerdo que él repartió en la clase un papelito que decía carta a H, como dice, donde en formato epistolar, ¿no?, daba así sus ideas sobre el discurso, ¿no? Y un tiempo después me encontré con él, esa época, cuando salí yo del cine, había visto Apocalipsis Now, me encontré con él salir del cine y dijo, qué buena la música. Y yo digo, así de, ¿quién era? No conozco. Y me invitó a tomar unas tequilas.
Entonces, esto a mí que me ha enseñado, que me va la pregunta de Mónica, ¿qué me ha enseñado a mí la manera de ser tutor? Y la manera de ser tutor es no ser tutor, sino ser guía. O ser alguien que está dispuesto a escuchar, básicamente, ¿no? Y de lo que está leyendo o escuchando, es sacar los elementos, ¿no? que sean útiles al autor. O sea, lo que puede pasar es querer sustituir, ¿no? Sustituir. Porque muchas veces hay esto de acorde con... No estoy hablando de ideología, de posición política, estoy hablando de postura teórica. Argumentación. Sí, tú dices, yo sé, desde mi perspectiva teórica, yo sé cómo explicar este tema y por tanto, si él quiere entender este tema, tiene que utilizar esta perspectiva teórica, o ella. Y no, simplemente es más bien acompañar, ¿no? Y creo que no sé, como que no hay que pedir realismo, ¿no? A veces ese es el tema de que está muy, no te dispares, no, que empiece con una propuesta que puede ser descabellada, ¿no? O pretenciosa, pero si ese es el punto de partida, que sea ese el punto de partida. No puede ser el punto de partida ya algo concreto. O sea, eso es, como diría Lenin, a quien nadie cita, lo concreto es síntesis de múltiples determinaciones. Llegas a lo concreto después de recorrer muchos caminos donde descubres esa multiplicidad de determinaciones y después seleccionas cuáles son más o menos determinantes para lograr tu objeto de estudio y la explicación de ese objeto. Entonces hay que más bien propiciar esto, ¿no? Y creo que por ahí va. Genial, hermano. Terminaremos con esta última pregunta porque nuestra sesión dura hasta las 8:30. Es una pregunta de Jimena Soruco que dice: Fernando, gracias por tu exposición. ¿Puedes desarrollar más tus exploraciones de las publicaciones de Carlos Montenegro en Buenos Aires? ¿En qué periodo fue? ¿En qué medios? Y si por casualidad hay copias de estos escritos accesibles en Bolivia. Perfecto. Mi sueño sería hacer con la obra de Carlos Montenegro lo que la Jimena ha hecho con la obra de Carlos Montenegro. Por lo menos ya es Carlos y Carlos. Carlos Montenegro fue a Buenos Aires en la comisión boliviana que negoció la del Chaco después de la guerra. Dicen las malas lenguas que fue enviado ahí por Germán Busch y lo dejó ahí a Germán Busch porque le tenía miedo, no quería tenerlo cerca, pese a que Montenegro era así amigo y así era, digamos, asesor de Germán Busch. Una de las cartas entre ellos son extraordinarias, ¿no? Y han publicado. Y Montenegro después hizo un periódico que el acróstico era Busch, Bolivia Unida Socialista, no sé qué. Pero se quedó en Buenos Aires por esa razón. Yo encontré pistas en mis búsquedas de que esa época Montenegro estaba en un círculo más bien intelectual, Borges y Cázares y esa gente, ¿no? Y no hay, sin embargo, ningún material que haya publicado sobre el tema posbélico. Pero creo que es esa época que empieza, me imagino, sus preocupaciones ¿no? sobre la historia boliviana. Y también me han dicho que la esposa iba al archivo en Buenos Aires y a copiar cosas que tenían que... después te respondo, María José Bustamante, ya me está complicando la vida, mensajes. Entonces, a ver en qué estaba. Ya. Montenegro. La mujer copiaba y por eso el nacionalismo y coloniaje está basado en los panfletos y en documentos de la época independentista y de los primeros años de la República, ¿no?
Entonces ahí parece que había ya una afición. En los años 30. Hay que recordar que Montenegro escribe Nacionalismo y Coloniaje, con otro nombre que era Apuntes para la historia del periodismo en Bolivia, y después está un concurso que sacan en La Paz el año 43, porque querían gastar una platita que se iba a revertir, y escribe creo que en 20 días, en 40 días ese libro, ¿no? Y ahí utiliza esos materiales. Gana el concurso, luego se publica como Nacionalismo y Coloniaje. Hay 2 ediciones, hay una cosa rara de por medio. Y abre en La Calle, el gran periódico La Calle con con Augusto Céspedes. Fundan el MNR, participan en el gobierno de Villasuel, es nombrado ministro del gobierno de Villasuel en 43, pero viene un veto de la embajada norteamericana y tiene que renunciar. Montenegro era acusado, entre otras cosas, de no voy a decir antisemita, ahora hay que decir antisionista y pro-nazi, y tiene que dejar el ministerio, y Villasuel lo nombra embajador en México. Se va a México, lo que conté hace rato, era embajador en México y escribía en México esas cosas. Que les he comentado en un semanario, no sé qué otras cosas no sabía. Viene el golpe contra Villasuel y a él lo cesan al día siguiente de la embajada. Entonces con su familia agarra un barco y se va de México a Buenos Aires, el año 46. Y se queda ahí hasta el marzo, abril del 52. Él vuelve a Bolivia después de la Revolución del 52. Está en Buenos Aires 6 años y ahí encontré varias pistas también. Algunas de estas fueron encontradas por Andrés Solís Rada. Yo no he descubierto casi nada. Y muchos argentinos que admiran la obra de Montenegro. Resulta que Montenegro, esa época, está muy vinculado al mundo político, al mundo intelectual de izquierda, que tiene una relación con el grupo Forja, donde estaba con Jaureche. Dicen que escribía editoriales en el periódico estatal, daba charlas al grupo de militares de élite de Perón. No falta alguien que dice que ayudó, algo hizo con la teología de Vita, no por nada ahí aparece Volveré y Seré Millones. Y publicaba un semanario SEA, Semanario sobre Economía en América Latina, con su mirada enfocada en los recursos naturales y la presencia norteamericana, o sea, nacionalismo y colonialismo. Y hay una anécdota extraordinaria de Natalio Botana. Botana es una familia muy importante de Argentina, el fundador del diario más importante de los años 40, que se llamaba Cripia, creo. Y resulta que hay el hijo de ellos, era un muchachito, cuando escribió sus memorias, cuenta que cuando él tenía 17 años conoció a Carlos Montenegro, que era amigo de su padre. Y Montenegro solito hacía el semanario, solito en el sentido de que sacaba los datos, hacía los cuadros, los escribía y creo que imprimía, policopiaba y repartía. Y Natalio Botana, el Poroto Botana famoso, en esas memorias dice que él está impresionado con este hombre que me puse a su servicio. Creía que ayudándole iba a aprender mucho. Entonces, y Abelardo Ramos, que ha tenido mucha influencia aquí en la izquierda nacionalista boliviana en los años 70, Abelardo Ramos, en 67, hace una edición de Nacionalismo y Coloniaje. Y hay varias referencias y varios escritos del peronismo, de izquierda, diríamos, donde sí hay referencias a Montenegro, etc. Y hay mucha gente en Argentina que está trabajando, que trabaja pensamiento peronista y encontrado estos vínculos con Carlos Montenegro. Aquí en Cochabamba estuvo en el consulado de Bolivia una persona muy interesante que también con la que siempre estamos enviando materiales al respecto. Entonces ya tengo como una red de gente interesada y tengo estas primeras pistas, Gine,
y pues lo que tengo que es ir a vivir allá un tiempo y a husmear y a buscar, ¿no? Y lo que he encontrado a Andrés Solís, por ejemplo, ha sido un par de libros inéditos, es decir, libros que estaban ya elaborados y que no tenían autor y eran de Montenegro, ¿no? Entonces todas esas cuestiones creo que ameritan esto que hizo otra vez, ¿no? ¿Qué hizo con Carlos Medinaceli y Mariano Bautista Gumucio? Sacó ese estupendo libro que es Atrevámonos a ser bolivianos, ¿no? De Montenegro, sacó Montenegro el desconocido. Me están diciendo, bueno, aquí hay estos, ¿no? Aquí hace 50 años dijo, aquí hay estas cosas. Sí, anda. Nosotros tenemos más tiempo, otras sensibilidades, otra formación, otras experiencias, el mismo interés, el mismo compromiso con el país, ¿no? En mi caso es con el Nacional Popular. Y por lo tanto, si podemos contribuir a que se conozca mejor el pensamiento, e insisto además que se sepa que hubo un intelectual boliviano que interactuó e influyó de influencias en Argentina, es así de simples. Porque tenemos un tema a propósito de la autoestima, tenemos un tema de complejo nosotros que tenemos que quitarnos, y eso vale para todos los jóvenes de sus tesis. Su tesis es la mejor del mundo y nadie sabrá en el mundo mejor que ustedes sobre ese tema. Por lo tanto, si van a sentarse a discutir con alguien de cualquier otro lado sobre el tema que ustedes han investigado, sepan ustedes que un experto o una experta es quien ha hecho esa investigación. Y listo. Genial. Para ir cerrando, María José Bustamante comparte una frase genial que dicen: al escucharlo pienso que la dispersión es el extremo, el mal necesario de la habilidad de escuchar y comprender, ¿no? Y es todo un poema ese sería un poema que si lo puedes mandar por poema de epígrafe, sería la mejor manera de decir método paranoico. Sí, eso iba a decir. Y la mejor manera de terminar, hermano. Realmente ha sido fascinante escucharte, ha sido una conversación notable y en el marco del sentido del ciclo ha sido muy, muy especial, pero muy divertida, me has hecho reír, me has sacado carcajadas, pero también muy, muy emotiva, has evocado a gente desde Zabaleta o me has hecho pensar en Chichizo López, una persona que yo he querido mucho, que le he conocido tarde y lateralmente. Pero te agradezco profundamente, hermano. Ha sido una maravilla. Espero que la hayas pasado bien tú también. Y eso que no he hablado de mi libro sobre la aurora, que ese fue el más difícil de todos. Y ese es mi favorito. No sé si sabes si era bueno, pero yo siempre digo que mi segundo equipo es Aurora gracias a vos. Un detalle sobre ese. Mi libro, Grita Linchada, en diciembre voy a escribir la segunda edición, en pleno 15 años. Qué bien. En serio que ha sido el más difícil de todos porque lo he escrito 3 veces. La primera vez lo escribí hecho al historiador, era muy aburrido. La segunda, como hincha, era muy tendencioso. Y la tercera, creo que encontré no un equilibrio, sino una forma distinta de contar algo de manera bonita, pero con sentimiento, pero con chispa. Y la vez que puedo, si hago el releo de mis libros, la vez que puedo, es Grita Linchada de Ricardo Aurora. Gracias, hermano. Ustedes, gracias por su paciencia. No, muchas gracias. Cerramos ahora. Antes de acabar, quiero solamente compartir que cerramos el ciclo el próximo último jueves de noviembre. Va a hablar Pablo Barriga desde Sucre y nos va a compartir su investigación sobre la clase alta chuquisaqueña. Nos reservamos el derecho de admisión, una etnografía. Gracias de nuevo, hermano. Es un gustazo escucharte y verte. Y todo el mundo está muy feliz. Y gracias a todas y a todos los que nos ven. Y nos vemos el próximo 28 de noviembre. Un abrazo. Adiós, suerte.